Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a El Faro de este 11 de junio, martes. Miren, ya se sabía que los resultados de las elecciones, tanto las autonómicas como las generales, habían desembocado en un escenario a veces muy complejo, muy difícil de resolver y complicado para encontrar combinaciones de poder de las que resultaran gobiernos estables. Pero bueno, al final la previsión iba a ser que quienes debían entenderse se entendieran, ¿no?, por el bien de los ciudadanos, y que en el caso de la Comunitat Valenciana, pues sí, lo normal es que al final se acabara reeditando esa coalición, en este caso a tres, para rescatar personas y seguir transformando la sociedad y todo eso. Pero lo cierto a estas horas es que esta historia está siendo más difícil que un parto, si me permite la expresión. Ya se sabía, lo confirmaban analistas de todo pelaje, que la entrada de Podemos y de Izquierda Unida en la ecuación nos iba a dar, sobre todo a los periodistas, grandes tardes de gloria. Pero es que resulta que la fiesta ha empezado antes de que eche a andar la legislatura. Resulta que a pocas horas de que Ximo Puig, en el caso del gobierno valenciano, se ha investido presidente, mañana es la sesión de investidura, socialistas, Compromís y Podemos aún no se han puesto de acuerdo en el reparto del queso del poder, que es lo importante. Lo importante al final no es el qué, sino el quién. Que si una vicepresidencia, que si quiero medio ambiente, que si eso ni flores. A estas horas las cosas están que mañana de momento no está garantizada la investidura de Ximo Puig. Entonces veremos mañana realmente lo que sucede y si durante las próximas horas son capaces de pergeñar ese pacto. El caso es que Podemos está marcando el compás y todos bailan a su ritmo. Podemos, el partido menos votado por los valencianos con presencia en el hemiciclo. El espectáculo, la verdad, está siendo bastante lamentable. Con los socialistas a verlas venir, pero sin ganas, ¿no?, sin bajarse del burro. Con Podemos haciendo muy rentables sus miserias electorales, y con Compromís mostrando de forma pública su mosqueo, pero también su capacidad de bloqueo. Está costando mucho, pero mucho, cerrar ese Botanic 2, y esas costuras son tan endebles, o parece que serán tan endebles, que ya veremos cómo funciona ese Frankenstein de gobierno de las izquierdas. Y va a costar sangre, sudor y lágrimas también cerrar el gobierno de España, Y la clave, ¿saben quién la tiene la clave? Sí, también Podemos. Hoy Pedro Sánchez ha recibido a los líderes políticos, los líderes a Casado, a Rivera, etcétera, pero todos los focos estaban puestos realmente en su cara a cara con Pablo Iglesias. Esta es la situación para el gobierno de España. Podemos insiste en entrar en el gobierno. Iglesias quiere ser ministro y le ha echado el ojo a un par de ministerios. Le gusta trabajo, no se lo pierda. Bueno, pues el PSOE lo dijo ayer clarito, Ábalos no quiere. El PSOE no quiere, quieren gobernar en solitario, dicen que será más fácil. PP y Ciudadanos ya le han dicho que a ellos no los miren, que no van a abstenerse en la investidura y que se apañe Sánchez con Podemos y con los regionalistas. Ha venido a decir Casado hoy. Así que aquí la cosa está en ver quién es más chulo, ¿no? Quién aguanta la pose, quién aguanta impasible hasta el final del precipicio. Esto parece una película de suspense, si no fuera porque España no tendrá gobierno en mucho tiempo, dicen que hasta septiembre. Que a lo mejor es la opción ideal, vistas las cosas. Y en el horizonte, algo que parece una coña, si me lo permiten, nuevas elecciones.